Los 7 obeliscos mayores. Abordaremos en esta ocasión el principio masculino primordial, brevísimamente, como base para lo que aquí nos ocupa, dar algunas generalidades sobre la inversión de la actividad arquitecta humana, introducirlos en la teoría de las estructuras de campos de energía, y profundizar en algo relacionado con esto último que, a nuestro parecer, resulta de suma importancia en la construcción del mundo moderno, los obeliscos egipcios ubicados en puntos clave para el control territorial, político y psicológico de la presente humanidad. Simbolismo del principio femenino primordial. Tradicionalmente, el proceso cosmológico parte de un todo polarizado en dos principios, primordialmente armonizados, que en sánscrito son referidos como Purusa y Prakriti, y que las diferentes tradiciones expresan simbólicamente con el cielo y con la tierra, como, por ejemplo, el Tien y Tiextremo orientales. Ese simbolismo, digamos, natural, se correspondería con un simbolismo espacial, arriba y abajo, un simbolismo geométrico, punto y área circular, y un simbolismo sexual, macho y hembra. La Prakriti ya señalada, sería entonces, uno de los polos primordiales en la cosmología tradicional, por lo tanto, estaríamos hablando, con todo rigor, de un principio metafísico, que solo puede expresarse, siempre imperfectamente, a través de analogías inversas apoyadas en un lenguaje simbólico. Dichos símbolos son soportes, no solo de expresión, sino también de comprensión y de conocimiento. Los símbolos de ese principio femenino primordial son comunes a todas las tradiciones, a todos los pueblos, a todas las expresiones verdaderamente humanas. Uno de esos símbolos universales, ya lo hemos indicado antes, sería la tierra. Si se quiere representar la fecundación universal, el símbolo agrario de la tierra como matrix del cosmos, será sumamente adecuado para pueblos agricultores. Esa tierra será el receptáculo de la semilla primordial, sería por lo tanto, el sustrato, la base, el eje horizontal del cosmos. En ese sentido, geométricamente estaría representado por el cuadrado, como expresión de la estabilidad del elemento tierra, en sánscrito, prithvi. Como tierra de la que germina el árbol del mundo, estaría relacionada simbólicamente con la humedad, con el barro, con la arcilla, y, por lo tanto, cromáticamente estaría simbolizada con el color rojo. Estas analogías relacionadas con la agricultura tradicional son identificadas a su vez con la maternidad. La Prakriti, la matriz universal, la tierra primordial, está estrechamente vinculada al símbolo del útero, de la madre primordial. Diversas tradiciones representan esa madre cósmica, por ejemplo, el jainismo, donde el universo no es sino un inmenso cuerpo de mujer. Todas las expresiones tradicionales se apoyan en el símbolo de la mujer para representar la madre del mundo, la madre del hombre, la madre del hijo. Esta mujer como madre se identificaría al mundo como tal, como manifestación, como expresión sensible del proceso cósmico. Esta función de la mujer, simbolizando al mundo, se ve en el Arcano 21 del Tarot marsellés. Pero, si se nos permite la expresión, el cosmos tiene madre, necesariamente tendrá un padre. De dicha relación entre los dos principios primordiales surgirá todo tipo de dualidad, la cual estará simbolizada por pares de contrarios, de los cuales el día y la noche sería uno de los más comunes. La mujer primordial sería entonces nocturna, y, por lo tanto, lunar, siendo este astro además el regente de los ciclos menstruales y del embarazo. Esta luna asociada a la maternidad primordial estaría en todas las tradiciones, incluso en expresiones postreras ya muy devaluadas y alejadas de su principio, como, por ejemplo, en la Inmaculada Concepción cristiana, donde ésta es representada con un cuarto lunar a sus pies. Pero, además de toda dualidad, de la atracción entre los polos primordiales surgirá el dinamismo universal, que en tradiciones tántricas es expresado con el término spanda, voz que hace alusión a vibración. Así, Prakriti será también el principio dinámico y transformador del cosmos, siendo simbolizado dicho dinamismo por el movimiento descendente femenino, en relación al movimiento ascendente masculino. Este movimiento es representado por un triángulo con la base arriba y uno de sus vértices hacia abajo. En representaciones del arte tradicional hindú, este triángulo estará asociado al órgano sexual femenino,
Youni, y en él podrá encontrarse un punto, representando la semilla primordial, en sánscrito, bindu. La raíz latina de semilla es la misma que la de semen, y la voz sánscrita, bindu, expresa igualmente punto y semen. Y estas asociaciones se podrían desarrollar muchísimo más, incluso podrían expresar un lenguaje universal, tal y como el arte tradicional lo es. El principio femenino primordial, como entidad de la pareja primordial que el Samkhya refiere como Purusa y Prakriti. También señalamos la relación de esta última con la tierra, relación que se complementará con la relación simbólica de Purusa con el cielo. Purusa será el principio metafísico relacionado con el cielo, con el arriba y con lo inmutable. Geométricamente, este principio estará asociado al punto, a la esfera, al disco. Dentro del simbolismo relacionado con la agricultura, donde Prakriti sería, como ya vimos, la tierra húmeda, matriz y receptáculo, Purusa sería el sol, o más exactamente, el rayo de sol, la luz solar, que hace la germinación cósmica posible. Ese sol simbólico estaría asociado a su vez al toro, la raíz germánica god, toro, sería el origen de la voz inglesa, god, al macho, y en definitiva, al varón, en una oposición complementaria con la luna, como símbolo de la receptividad de la tierra, de la Prakriti, de la mujer. Este sol primordial se correspondería con el tiempo, en el sentido absoluto, kala en sánscrito, keiros en griego, como producto cosmológico del cual surgiría secundariamente las dos mediciones de dicho tiempo, los dos calendarios, el solar y el lunar, una basada en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y otra basada en la reflexión de la luz solar en la superficie lunar. Este tiempo absoluto, y su medición, en griego, krounas, estará representado por el círculo zodiacal, dividido en 2 solsticios y 2 equinoccios que conforman 4 secciones circulares formadas por 4 ángulos rectos. Esta esfera dividida en cuadrantes con una cruz inscrita, aparece en lo que comúnmente se designa, a nuestro parecer sin mucha exactitud, como cruz celta. Todo este simbolismo asociado al sol primordial tiempo se deja ver en las innumerables estelas, discos solares y esvásticas, presentes en todas las tradiciones de las que se tiene conocimiento. Además, todo ello siempre estará acompañando al dios héroe macho de cada una de las tradiciones y civilizaciones, Nimrod en Babilonia, Zoroastro para los iranios, Quetzalcóatl para los aztecas, Osiris para los egipcios, Mahavira para los jainas, Krishna para los indoarios, Gautama para los budistas, Orfeo, Mitra, Dionisos, Baco, posteriormente en las escuelas mistéricas mediterráneas, y, por supuesto, en el Jesús del cristianismo, luz del mundo, según varias citas neotestamentarias. No vamos a enumerar las referencias simbólicas del sol primordial, con cualquiera de estos dioses héroes macho porque resultan literalmente inagotables, además de obvias para cualquier persona mínimamente atenta. Por lo demás, todo esto se desviaría de la exposición del simbolismo que aquí nos interesa para el objeto del capítulo, el principio masculino primordial, el Purusa referido como sol centro tiempo macho. Ese macho se manifiesta en el espacio con el eje vertical, con la verticalidad, con la coordenada y de la representación bidimensional. Por lo tanto, los símbolos masculinos tendrán una verticalidad preponderante. Así, los símbolos centrales de estructuras de poder y organizaciones de control del pensamiento en las cuales la autoridad y el ministerio sean exclusivamente masculinos, el eje vertical prevalecerá sobre el horizontal. Como ejemplo mejor conocido de esto último se encontrará la Iglesia Católica y su cruz. Esta verticalidad simbólica apelando a lo masculino se manifestará en la espada, la lanza, la antorcha, y en representaciones arquitectónicas como el menhir, la torre o el obelisco. Esta representación arquitectónica como expresión simbólica es lo que interesa en este caso. La arquitectura, como cualquier actividad humana, puede ejercerse conociendo, usando o ignorando los principios metafísicos. En este caso concreto, dependiendo de la relación que esta arquitectura tenga con el principio masculino primordial ya expuesto. Se diferenciará entre arquitectura sagrada, arquitectura mágica y arquitectura moderna.
Resulta muy importante definir e identificar estos tres conceptos, y evitar siempre una peligrosa confusión entre ellos. Intentaremos arrojar alguna luz al respecto. Arquitectura sagrada, arquitectura mágica, arquitectura profana. Ante todo, destacar que estas tres actividades se diferencian rigurosamente, sin tener ningún punto común entre ellas, salvo que en las tres interviene el elemento arquitectónico, por lo demás, de modos distintos. Nunca se insistirá suficiente en esto, pues estamos hablando de tres dominios completamente diferentes. Dos de esos dominios son, por lo común, ignorados o malentendidos en la actualidad, hasta el punto que cuando se habla de arquitectura, se sobreentiende que se está hablando de la arquitectura profana. Además, esta ignorancia es la que pretende abordar cualquier elemento arquitectónico de cualquier tradición y de cualquier época, a través de la perspectiva de la arquitectura profana, la cual no es sino la concepción arquitectónica de la modernidad. Por ello, explicaremos estas tres actividades brevemente pero con detalle con respecto a sus diferencias, en un orden que, además de ser el propio al proceso de manifestación, también puede asociarse, si bien no estrictamente, a cierto flujo temporal histórico. Arquitectura sagrada. Desde una perspectiva primordial, toda actividad humana se lleva a cabo conforme a unos principios metafísicos que suponen ser el centro de todo arte y ciencia, estando estos dos conceptos completamente unidos. Así, la actividad arquitectónica sería, con rigor, un medio de conocimiento de esos principios, y el elemento arquitectónico, un símbolo de conocimiento y un soporte de transmisión gnoseológica. Por supuesto, actualmente se ignora la naturaleza de esta arquitectura. No solo eso, se osa interpretar los escasos vestigios de arquitectura sagrada al modo moderno, extrayendo unas conclusiones que serían cómicas si no fuera por sus tristes consecuencias. Por nuestra parte, no cometemos ese error y asumimos nuestra ignorancia. No se pueden interpretar los vestigios de este dominio, no solo porque la arquitectura no era la misma cuando se llevaron a cabo esas obras, sino porque el hombre tampoco era el mismo, e incluso el propio mundo no era el mismo. El hombre moderno, ignorando completamente estas materias, no solo pretende estudiar algo sobre lo cual está incapacitado para comprender mínimamente, sino que lo convierte en su patrimonio cultural, su patrimonio nacional, o peor aún, patrimonio de la humanidad, a través de instituciones como la UNESCO. Y la cosa no se queda ahí, los restos de esta arquitectura sagrada, ya patrimonizada, se llegan a convertir en un reclamo turístico para que masas de esclavos, llamados turistas, lo fotografíen compulsivamente sin ninguna conciencia de lo que están haciendo y sus efectos. Quizá por suerte, estos vestigios son escasos, y los académicos modernos jamás podrán ubicarlos con exactitud en su falaz tiempo histórico. De hecho, esta arquitectura sagrada se acostumbra a confundir, tanto espacial como temporalmente, con una arquitectura mágica ya propia del Kali Yuga, sumamente presente en el mundo moderno, que exponemos brevemente a continuación. Arquitectura mágica. En primer lugar, es preciso definir qué es con propiedad la magia, y qué significado deforme se le da actualmente a esta palabra. Una de esas deformaciones es atribuir a la magia un carácter extraordinario y maravilloso, hasta el punto que el adjetivo mágico, usado por el mass media, tiene exclusivamente este significado. Nada más lejos de la realidad, nada hay de extraordinario ni maravilloso en la magia, sino más bien todo lo contrario. La magia es la aplicación del conocimiento tradicional para obtener un fin cualquiera, que puede ser interpretado como benéfico o maléfico por una subjetividad. En otras palabras, es una aplicación al servicio de un fin, por lo tanto se tratará de una actividad siempre de orden inferior, muchas de las veces de motivación ególatra, y en no pocas ocasiones con finalidades subversivas. Vemos entonces que la magia es más sinónimo de vulgaridad y de degeneración que de maravilla, y es la propia actividad mágica la que da pie al proceso de decadencia ulterior de la actual humanidad, lo que la tradición india designa como Kali Yuga. La magia, así entendida con rigor, existe como una inversión de la iniciación, mientras el iniciado hace para conocer y realizarse a sí mismo, el mago conoce para hacer y manifestar algo exteriormente. Dado el carácter utilitarista,
práctico, superficial e ignorante de la civilización occidental, la magia tendrá una importancia de primer orden, hasta el punto que en el desarrollo más postrero de la civilización, el mismo término magia será utilizado. Como eslogan publicitario, déjate seducir por la magia de los medios de control mental de masas, la magia del cine de Hollywood, o nefastas organizaciones de manipulación y destrucción de la infancia, la magia de Walt Disney. Se entenderá que nada de fantástico ni maravilloso hay en la magia, al contrario, solo la cruda realidad de la loca ambición de algunos pocos hombres por controlarlo todo, incluidos a los propios seres humanos. En lo que respecta a la arquitectura, la magia se aplicará para modificar el campo energético de una región, continente o toda la Tierra, y por lo tanto, modificar también la percepción, pensamientos y emociones de sus habitantes, generalmente con fines políticos. La arquitectura mágica modificará el espacio a capricho del arquitecto mago, será por lo tanto, una inversión de la arquitectura sagrada, hasta el punto de que se le puede llamar, con toda propiedad, arquitectura sacrílega. Si hay quien solo pueden permanecer incrédulos a estas materias, les invitamos a cuestionarse por qué son tan crédulos ante las interpretaciones oficiales de ciertas construcciones, tanto del mundo antiguo como del moderno, tan sumamente estúpidas que insultan cualquier forma de inteligencia. Según el academicismo moderno, el zigurat babilónico tiene precisas correspondencias astrológicas por una suerte de capricho, o peor aún, superstición, arquitectónico, el arquitecto babilónico se aburría hasta tal punto que no tenía otra cosa que hacer que alinear la construcción con los movimientos celestes. Las grandes pirámides egipcias son megalómanas tumbas funerarias, tan cretinos pensamos que eran los faraones que creemos que exigían ser sepultados en moles de miles de toneladas y con una caprichosa forma piramidal. Los obeliscos romanos son conmemoraciones de victorias bélicas y homenajes a importantes militares. Esta necesidad había de homenajear a generales a través de monolitos de incómoda extracción y aún más incómodo transporte, la torre Eiffel es un inservible amasijo de metal que tras la Exposición Universal de 1889, los franceses decidieron dejar en pie como símbolo de la ciudad. La Estatua de la Libertad es un cariñoso regalito que los franceses dieron a los norteamericanos como monumento a la libertad. El London Eye es una moderna noria colocada con la entrada del milenio para que los turistas tengan una maravillosa vista de la ciudad de Londres. Por supuesto, estas absurdas versiones, y muchísimas más, son las que cimientan la percepción del mundo, como construcción arquitectónica, por parte del hombre moderno. Así, toda esta serie de sinsentidos son los que se hacen creíbles, por el mero hecho de ser lo que todo el mundo ha escuchado, aun siendo soberbias estupideces. ¿Cómo el hombrecito común puede llegar a creer en una versión de los hechos tan infantil? Pues precisamente a través de una serie de mecanismos de control sobre él, entre los que se encuentra la arquitectura mágica. Profundizaremos en esta arquitectura en los apartados posteriores, pues el objeto de este capítulo se circunscribe a ella. Además, esta arquitectura mágica puede ejercer de base y estructura de la arquitectura profana. Incluso puede llegar a solaparse, mezclarse o ocultarse en ella. ¿Qué arquitectura profana es esa? Arquitectura profana, respuesta a la pregunta anterior, pues la arquitectura que todos conocemos, la que los estudiantes de arquitectura estudian, y la que las universidades modernas enseñan. Volcada exclusivamente en la utilidad y levantada según variables e inexactas teorías estéticas, la arquitectura profana, o moderna, construye la ciudad, París, para la actividad del ciudadano, para fines políticos. Es la practicidad la que da sentido a la actividad arquitectónica moderna. El habitante necesita habitar, se construye una casa, el rey necesita gobernar, se construye un palacio, el juez necesita juzgar, se construye un juzgado, los parlamentarios necesitan parlar, se construye un parlamento, el enfermo necesita hospitalización, se construye un hospital, el funcionario necesita funcionar, se construye un ministerio, el preso necesita ser apresado, se construye una cárcel, los artistas necesitan mostrar, se construye un museo, la industria necesita fabricar, se construye una fábrica. Hasta tal punto llega este utilitarismo, que la vivienda, la casa, deviene una máquina de habitar,
tal y como enunció sin complejos el famoso arquitecto del siglo XX Le Corbusier. Viviendo entonces en máquinas de habitar, el ser humano se convierte él mismo en una máquina de vivir, hacinado en las ciudades modernas en una suerte de colmenas infrahumanas en forma de bloques, de apartamentos, de pisos. Esta arquitectura profana es la que se estudia en las modernas facultades de arquitectura, es la que fotografían hordas de turistas urbanos, es la responsable de maravillas como Los Ángeles, Londres, México DF, Sao Paulo, Caracas, Tokio, Dubái, Pekín, Las Vegas, París, Madrid, Tel Aviv, Moscú, Nueva Delhi, Johannesburgo y demás paraísos terrenales de asfalto y metal. Todos sabemos de la grandiosidad de este tipo de arquitectura, y que el establishment se vanagloria de ella con premios, exposiciones y galardones que él mismo se otorga. Lo que no todos saben es que muchas de estas ciudades modernas tienen como estructura claros modelos en base a la arquitectura mágica, la cual ya ha sido definida con rigor. Modificación estructural de los campos de energía, la construcción del mundo moderno. Todo acto modifica el campo vibracional a un nivel que puede resultar sensible o sutil. No existe nada de fantástico en esto último, tal y como puede ver si se plantea por qué pinto su dormitorio de un color y no de otro. Es evidente que toda creación, por pequeña que sea, modifica la percepción del campo. Por poner un ejemplo que ilustre esto, el lector podrá entender este escrito si lo lee en un entorno silencioso o escuchando una música suave, pero jamás conseguirá leerlo si lo intenta en medio de un show de música heavy metal. A un nivel mayor y más potente, la arquitectura mágica puede modificar campos energéticos de la Tierra, modificando también la vida de los seres que allí viven. Tampoco hay nada de extraño en esto último. Pero si esta capacidad está en manos de minorías que quieren perpetuar y aumentar su poder, como de hecho ocurre, ese conocimiento será velado con códigos, ambigüedades y parafernalias que el ignorante calificará de esotérico, una de las palabras peor usadas y más abusadas de la actualidad. Insistir en este punto resulta importante para quitar un halo de misterio a realidades que son bien simples, lo que ciertos autores, muchos de ellos, por nuestra parte, respetados, designan como arquitectura sagrada, es la menos sacra de las arquitecturas, una arquitectura malintencionada para el control, una arquitectura al servicio de la perpetuación del poderoso, en definitiva, en el más bajo de los sentidos, una arquitectura mágica. Estructuras en base a esta arquitectura mágica se encuentran en los centros más importantes de los diferentes grupos de poder político a lo largo de la historia: Roma, Jerusalén, París, Florencia, Ámsterdam, Londres, Washington. Resulta interesante hacer un seguimiento histórico de estas ciudades tan evidentemente estructuradas bajo fórmulas mágicas. Por un lado, nos indican el desplazamiento físico de los diferentes centros de poder que han gobernado y gobiernan a los hombres. Por otro, nos muestran el flujo de transmisión de estos conocimientos, llevado a cabo por estructuras de poder encubiertas en órdenes de caballería, órdenes religiosas, grupos militares, gremios, sociedades clandestinas y logias masónicas al servicio siempre de unos mismos linajes correspondientes a lo que ellos mismos se hacen llamar aristocracia, nobleza, élite. Esta transmisión de conocimiento se oculta en una enmarañada red de conexiones, rivalidades, pugnas, contiendas, imperios, reinos y estados que dan una apariencia compleja a una estructura sumamente simple, la construcción del mundo moderno por y para unos pocos. La historia misma, tal y como se ha escrito académicamente, y tal y como se impone en las escuelas a través de los sistemas educativos, ejerce de velo que impide ver la más pasmosa obviedad: el mundo moderno ha sido construido, no solo metafóricamente, sino literal, física y arquitectónicamente, por unos escasísimos linajes cruzados que han ido emigrando, mezclándose y adaptándose a las circunstancias de cada época. Las élites de la Roma imperial construyeron muchos de sus edificios a través de la orden de los arquitectos dionisianos, los cuales también construyeron Constantinopla, como centro imperial oriental. Con la decadencia romana, las élites se desplazaron y se mezclaron con lombardos y otros, encontrándose en Venecia y Florencia importantes focos de descendientes dionisianos. También se encontrarán los mismos linajes y las mismas familias arquitectas, si bien con otro nombre,
en los clanes de los francos y cambros, los visigodos, otros emigrantes de origen ario, y sobre todo, en los merovingios. Todos estos linajes, todos de un mismo origen, darán pie a lo largo de los siglos a la nobleza europea que, a nuestro parecer, se reducen a unos pocos nombres diferenciados solo a partir del siglo XI y de los cuales surgirán todas las casas reales europeas: Hesse-Kassel, Orange, Nassau, Saxe-Coburg, Battenborg, Schleswig-Holstein, Hannover, Plantagenets. En el siglo XI, para preservación de esa pureza de sangre y bajo pretexto de una protección de Tierra Santa, surgen tres brazos militares estrechamente relacionados con los gremios arquitectos: los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, los caballeros teutónicos y los caballeros templarios. Estos últimos estarán relacionadísimos con la llamada Orden de Sion, después, Priorato de Sion, y ambos serán los responsables de las construcciones de las catedrales europeas hasta mitad del siglo XIII. Tras aburridas y repetitivas disputas de poder, la Orden del Temple llega a tal poderío y riqueza, que comienzan a ser perseguidos por sus aparentes rivales, otras órdenes, otros reyes, envidiosos papas de turno. A principios del siglo XIII, los templarios comienzan a disolverse, unos cambian de nombre y orden, y otros encuentran refugio en Escocia, donde se mezclarán con los linajes de Bruce, Sinclair, Stuart y crearán nuevas órdenes. Como la Orden de Jarretera, también vinculada al gremio mampostero y arquitecto. En Francia, los templarios se esconden en órdenes como la Orden de la Estrella, la Orden del Cirio Dorado o la Orden de San Miguel. Esta situación del S-13 da pie en política a la instauración de Sacro Imperio Romano, donde se manifiesta un linaje clave en esta triste historia: los Habsburgo. Posteriormente, ya en el siglo XIV, la rama florentina veneciana de toda esta locura, parte de ella sería la familia Medici, da pie al llamado Renacimiento. Mientras tanto, en toda Europa se van extendiendo y subdividiendo las órdenes escocesa-británicas por un lado, las francesas por otro, y las teutónicas por otro, todas a la greña entre sí, pero aún alrededor de una Roma papal. Así, ya en el siglo XVI, los múltiples grupos de poder van fraguando una división oficial cristiana necesaria para llevar un plan que ya por entonces se tiene constancia registrada, que llamaban la Gran Obra de todas las eras. Tres personajes claves en este paso serán Johann Valentin Andrea, Robert Flatt y Francis Bacon, los tres grandes maestros del residuo de lo que fue el Priorato de Sion, por entonces renombrado como la Orden de la Verdadera Cruz Roja. Sirviéndose de las marionetas de Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique XVIII, se vuelve a hacer de Europa un repugnante baño de sangre por luchas de poder encubiertas en absurdas diferencias religiosas. Mientras el pueblo sangra, estas órdenes siguen aumentando en número e influencia, siguen con sus construcciones sacras, y siguen luchando entre ellas para acaparar poder. Así, en el siglo XVIII, todas las logias británicas, hijastras de las ramas escocesas ya señaladas, se agrupan alrededor de una gran logia de Inglaterra, y en Francia, los grupos de poder se agruparán alrededor de la logia de Gran Oriente. Esta última estará detrás de otro gran baño de sangre, la Revolución Francesa, que dará pie a más guerras, más luchas, más imperios, y más construcciones civiles de dudosa finalidad. Así, tras las llamadas guerras napoleónicas escenificadas y financiadas por esos grupos de poder, se consigue una centralización del sistema bancario a través del Banco de Inglaterra, punto clave para la expansión colonial de los diferentes imperios europeos a lo largo de todo el mundo. Así, la Europa del S-19 culmina los cimientos estructurales de lo que iba a ser el mundo moderno, devasta las expresiones tradicionales orientales aún vivas, saquea todo lo que encuentra de valor, roba elementos arquitectónicos que volverá a usar para sus enfermizos fines, y construye las ciudades que más tarde serán las monstruosas metrópolis. Mientras tanto, en Europa, los grupos de poder se extienden y reivindican explícitamente un programa de Satán, Weishaupt, una doctrina luciferina, Albert Pike, una dictadura de los justos, Karl Marx, un nuevo orden, Giuseppe Mazzini, y se va preparando a las masas para lo que estaba por venir a través de las revoluciones y crispación política de todo sesgo. Lo que estaba por venir era otro baño de sangre aún mayor, el siglo XX. Revoluciones socialistas, mundiales, dictaduras de todo tipo,
masivos, guerras civiles. Destruye Europa completamente para que después sea reconstruida sobre un campo energético viciado en donde sus habitantes subvivan en el miedo, la culpa, el trauma y la vergüenza. En esa frecuencia vibracional, se construye al fin un Estado moderno de Israel en Palestina, obsesión geográfica central de los grupos originales de toda esta transmisión y todos sus innumerables retoños. Así, durante la segunda mitad del siglo XX, principalmente la arquitectura profana, pues la mágica ya había hecho su trabajo, fue construyendo, ampliando y reestructurando en su ignorancia y arrogancia, las diferentes ciudades importantes para la culminación de la gran obra: Moscú, Ámsterdam, Los Ángeles, Roma, Seúl, Barcelona, Atlanta, Atenas, Sídney, Pekín, colocando la guinda en 2012, en uno de los centros clave de la construcción del mundo moderno, Londres. Este brevísimo resumen basta para comprender una cuestión importante: lo que los académicos modernos llaman comúnmente la historia de la humanidad, camina de la mano de otra historia, la construcción arquitectónica al servicio de la manipulación energética con fines políticos. En otras palabras, la construcción del mundo moderno se corresponde con la construcción material, palpable, sensible, arquitectónica de las ciudades, los monumentos y los edificios, tal y como los vemos en el día a día. Sabiendo esto, no vamos a detenernos entonces en más datos que no corresponden a este escrito. Habiendo expuesto brevemente el simbolismo del principio masculino primordial y habiendo introducido a la existencia de una arquitectura mágica, a continuación se desarrolla el tema central que aquí ocupa: los obeliscos egipcios repartidos estratégicamente por todo el mundo.